Yo no soy candidata a nada. Me voy a mi casa. Pero cuando me vaya a mi casa, por Dios, no quiero ver que se desmorone lo que nos costó años, y a mí sí, en lo personal, me costó perder lo que más quería en la vida, junto a mis hijos. Por eso, argentinos, con la democracia, con la participación y con la defensa de nuestros derechos, por una Argentina cada vez más amplia, mejor, de la que ningún dirigente después nos diga que se arrepintió de algo que no hizo. Fueron 4 días de incertidumbre. Ahora puede decirse que no se sabía realmente qué iba a pasar con la fórmula Daniel Scioli y Carlos Zanini. Fueron 4 días de incertidumbre hasta que hoy, en 2 escenarios diferentes, en Tucumán y en Plaza de Mayo, reapareció la pelea, reapareció el Frente para la Victoria en sus 2 versiones para dar pelea. Cristina Fernández de Kirchner en Casa de Gobierno, hace un ratito nomás, en un acto que no fue cadena. Ayer Alberto Samit decía, bueno, alguien le debió decir a Cristina que cada vez que hablaba nos hacía perder 700.000 votos. Alberto Samit, un jugador habitual no de fútbol, pero sí de hacer asados en casa de Daniel Scioli, que muchas veces dice lo que Scioli tiene que callar, salió a decir eso, y hoy Cristina no hizo cadena nacional. Pero su discurso fue seguido con mucha más atención a ver qué iba a hacer Cristina. ¿Por qué? Porque yo les vine contando estos días todos las discusiones internas que había en esa alianza que constituye el Frente para la Victoria, con un kirchnerismo puro y el justicialismo que quedó, que no se fue con Sergio Massa, el justicialismo de los gobernadores, de Daniel Scioli, que integra la otra pata de la alianza. Se llegó a pensar en bajar a Carlos Zanini de la fórmula y buscar otro de los miembros que estuviera en la boleta para subirlo al binomio para que fuera el candidato a vicepresidente de Scioli. Se llegó a especular con que Scioli no tenía que presentarse al balotaje. Bueno, todo eso quedó hoy sepultado, si se quiere, cuando la campaña del Frente para la Victoria se relanzó después de la trompada que supuso, no tanto haberle ganado a Macri solamente por un 2,5% de los votos, sino por haber perdido la provincia en manos de María Eugenia Vidal, una advenediza para ellos de 36 años que no tenía cara de persona para gobernar la provincia de Buenos Aires y sin embargo terminó ganando. Hoy, casi les diría en un estilo poco habitual, Cristina Fernández de Kirchner saludó y mencionó especialmente a María Eugenia Vidal, pero no mencionó en ningún momento a Daniel Scioli. Fíjense qué curioso. Llamó a votar por la fórmula del Frente para la Victoria. Del mismo modo que ayer Massa llamó a votar por Macri sin nombrar a Macri, sin decirlo, pero tirándole centros todo el tiempo, diciendo que había cambio, que había una necesidad de cambio, que la gente había votado por el cambio. Bueno, del mismo modo Cristina Fernández de Kirchner hoy llamó a votar por Daniel Scioli sin nombrarlo, sin que Daniel Scioli estuviera ahí. ¿Dónde estaba Scioli? Bueno, Scioli había estado en Tucumán, pero en Tucumán, en la Asunción de Juan Mansur, yo les había contado ayer estos 2 escenarios donde se veía claramente que por un lado va el kirchnerismo puro y por otro lado va el Partido Justicialista y la Liga de los Gobernadores. En Tucumán estuvo Carlos Zanini. Carlos Zanini estuvo en el discurso de la tarde, pero ahí no estuvo Daniel Scioli. Estuvo Aníbal Fernández, no lo mostraron mucho. Hoy Aníbal Fernández ya se cayó la boca, se sacó una foto con Daniel Scioli y me parece que lo van a hacer callar por un tiempo en sus conferencias de prensa habituales, ¿no? Ya no hubo más apariciones de Aníbal Fernández. Estuvo Kicillof, estuvo Alicia Kirchner, estuvieron los militantes, el panorama habitual de los discursos de Cristina. Mucha gente, mucha más gente que la habitual estaba en la Plaza de Mayo, estaba en los patios habituales, pero mucha militancia afuera en Plaza de Mayo, en un acto que, insisto, no fue cadena nacional y sin embargo concitó mucha atención. Fue un acto, hay que verlo así, me parece, casi de despedida. Me parece que vamos, en lo que queda de campaña hasta que llegue el balotaje, vamos a tener una Cristina mucho más callada que lo habitual, dejando que el centro de la escena lo ocupe Daniel Scioli. Por eso digo que fue un discurso casi de despedida, pero apoyando a Daniel Scioli. Después de los 4 días de incertidumbre, después de la piña que supuso para el proyecto de continuidad del Frente para la Victoria, perder la provincia de Buenos Aires, reapareció Cristina y le dio impulso a la campaña. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. A los mediocres
que desde afuera o desde adentro intenten dividirnos, hagan como Ulises, átense al palo de la nave y sigan en el viaje, porque tenemos que seguir trabajando. A los mediocres de adentro y de afuera que quieren dividirnos, dijo Cristina. ¿Por qué? Porque claro, hubo mucho fuego cruzado de segundas y terceras líneas. Fíjense que las primeras líneas del gobierno discutieron mucho hacia adentro, pero poco hacia afuera. Salieron, sí, los bordes, ¿no? Carta Abierta de un lado, Samit del otro, digamos, los voceros extraoficiales de cada uno de los bandos a decir sus cosas, pero no salieron los pesos pesados a hablar. Todos estuvieron muy cuidadosos y muy callados, los gobernadores de un lado, los ministros del otro, se cuidaron de salir a hablar porque sabían que si alguno de ellos hablaba, estallaba todo por los aires. Y la verdad es que hoy lo que quiso hacer Cristina es decir, bueno, llamar a la propia militancia del kirchnerismo puro a votar por Daniel Scioli, pero sin mencionarlo, diciendo, bueno, él es el único que puede guardar, preservar lo que nosotros hicimos. Eso sí, no ahorró críticas hacia los otros, ¿sí? Recordó que Mauricio Macri pensaba en el año 2001 que la homosexualidad era una enfermedad, le facturó a Gabriela Michetti no haber votado el matrimonio igualitario en su momento. Dijo, bueno, Michetti ahora se arrepiente, pero a la hora de gobernar no hay tiempo para arrepentirse, ¿sí? Entonces, apoyo a Scioli sin nombrarlo, críticas a Macri. Lo único que puedo pedirle a la vida, lo único que lo pediría, la vida no me lo puede dar. Lo único que lo pediría, la vida no me lo puede devolver. Pero sí yo le pido a todos los argentinos que por el sacrificio que hicieron ellos en el 2001, en el 2002, en el 2003, por los que se tuvieron que ir del país porque no había oportunidades, por los que volvieron porque se las volvimos a dar, por la ciencia y tecnología que hemos creado, por las universidades públicas y gratuitas. Ayer se sancionó la ley en el Parlamento de la gratuidad, consagrando y ratificando la gratuidad de la enseñanza superior en la República Argentina por nuestro Parlamento. En nombre de todas esas cosas y ejerciendo democráticamente y soberanamente su voluntad, no defiendan un gobierno, yo les pido que defiendan sus derechos. Cristina Fernández de Kirchner, al salir a hablar, piensen que habló casi 2 horas, porque empezó hablando por una cadena, una de esas típicas cadenas donde va conectando con tal o cual lugar y presentando un ministro en un lado, alguien en otra provincia, hasta que arranca lo medular del discurso, que arrancó hacia las 8 de la noche, y después continuó hasta las 9 en diferentes escenarios, casi como si fueran diferentes pasos de una actuación, ¿no? Entonces, en un momento dado, sobre el final, cuando tenía que hablar de alguna manera a los que estaban en la plaza, dijo, yo no voy a salir al balcón porque ese balcón tiene dueños, es el balcón de Perón y Evita, y a mí no me da el cuero para ir a ese balcón. ¿Qué es lo que buscó hacer Cristina? Hablar a la gente como una despedida, digamos, a los televidentes, pero también hablarle mucho a la militancia. De esta manera, frenar los resquemores que tienen los militantes kirchneristas, obviamente la Cámpora, los sectores más puros del kirchnerismo, hacia Daniel Scioli. O sea, los llamó a militar por Scioli sin nombrar a Scioli. Esta fue la paradoja, ¿sí? Dijo, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que militar, tenemos que votar, tenemos que criticar a Macri, tenemos que salir a discutir, pero sin nombrar a Scioli. ¿Se acuerdan aquella película, Papá, ¿qué hiciste vos en la guerra? Poder preguntarle a cualquiera de los dos candidatos, ¿qué hiciste cuando se trató matrimonio igualitario, cuando la pelea por los buitres, cuando decidimos la expropiación de YPF, cuando decidimos recuperar Aerolíneas Argentinas, cuando decidimos recuperar aguas argentinas para poder darle agua, placas a los 14 municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde estabas cuando decidimos la reestructuración de la deuda soberana en el 2005 o en el 2010?
cuando le pagamos al Fondo Monetario Internacional o cuando decidimos en Mar del Plata decirle no al ALCA. Le debemos a la ciudadanía no solamente palabras en un debate, sinceridad, transparencia y que nadie se disfrace de lo que no es. Porque nosotros, con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestras equivocaciones, somos lo que somos, pero no somos un día una cosa y otro día otra. Somos lo que somos, dijo Cristina, y si hay algo que es, fíjense cómo tuvieron que cambiar su estilo los demás candidatos, es una oradora como no, hace mucho tiempo que no hay en la Argentina. Hay que remontarse a Alfonsín para encontrar una oradora como Cristina, tanto que puede improvisar durante horas, puede hacer un discurso en el Congreso sin, solamente con apuntes y sin leerlo. Que Scioli, Macri, el propio Massa, que tiene alguna capacidad oratoria mejor, tuvieron que optar por otro discurso, hablar bajito, evitar los grandes actos, porque para este terreno nadie se mueve como Cristina, digamos. Es su fuerte, la oratoria, la improvisación, arrancar una frase, interrumpirla en el camino, volver a retomar, saber cómo rematar, esperar el aplauso. Claro, lo que pasa es que en el sciolismo están en la duda si la tienen que usar o no la tienen que usar a Cristina. A mí me parece que este fue el último discurso de Cristina de campaña, el último discurso con el cual abrió la campaña para el balotaje del Frente para la Victoria, pero después me parece que se va a callar la boca, porque si no, no se explica tanto clima de despedida, tanto llanto contenido, tanta cosa y tanto llamado a la militancia. Me parece que a partir de acá, Cristina va a dejar que Scioli sea quien haga campaña a suerte y verdad. De todos modos, insisto, hubo mucho estupor, y si ustedes miran lo que fue la televisión y lo que fueron las declaraciones, hubo un Scioli casi a la retirada durante estos 4 días y un Macri con todo su elenco apareciendo, hablando, qué sé yo, mientras que las voces del Frente para la Victoria se habían guardado y se habían retirado. ¿Retomará la campaña ahora Scioli? ¿Volverá a salir? ¿Volverá a discutir, a enfrentar? ¿Y en qué medida utilizará la carta Cristina? O la carta del Frente para la Victoria, de las cosas del Frente para la Victoria. Porque hay algo paradójico en esto. Fíjense, a Scioli la oposición le dice, bueno, vos sos la herencia del Frente para la Victoria, sos la herencia del kirchnerismo. Pero Scioli en su campaña, váyase a saber por qué, ya que le iban a endilgar la herencia del kirchnerismo, no aprovechó para jactarse de las cosas buenas que hicieron. Por ejemplo, en ningún momento Scioli mencionó los ferrocarriles, casi no habló de la tarjeta SUBE, casi no habló del DNI, de las cosas de gestión que tienen que ver con los sectores populares. ¿Por qué? Porque eso evocaba a Florencio Randazzo, y Randazzo se había bajado en malos términos. Estas contradicciones va a haber que ver ahora cómo se plantan. ¿Sí? Terminaron 4 días de incertidumbre frente a la piña de perder la provincia de Buenos Aires. Ahora vienen días de intentar relanzar la campaña del Frente para la Victoria. Hoy yo les decía, la relanza Cristina Fernández de Kirchner llamando a los militantes a militar por Scioli, a la gente que apoya estos años, ¿sí? Hubo una permanente mención a dónde estabas, cómo te fue a vos antes, cómo te fue en estos años, para que cada uno piense y reflexione sobre cómo le fue. Y esa frase que ella dice, no fue magia, ese permanente llamado combinado con otro relanzamiento que sucedió en Tucumán, donde Daniel Scioli se presentó frente a los gobernadores y mostró el respaldo de los gobernadores. ¿Qué hizo Scioli por su parte? Tomar 3 de las consignas de Sergio Massa. Ayer Massa dijo, bueno, nosotros vamos a apoyar o vamos a escuchar atentamente qué tienen para decir los candidatos de nuestras propuestas. Scioli dijo que iba a implementar el 82% móvil, una ley que Cristina vetó. Hoy hizo alusión Cristina a eso, dijo, nosotros la vetamos porque no la podíamos hacer. Es una de las 3 leyes que vetó Cristina durante sus 2 periodos de gobierno. Dice, pero la gente me volvió a votar después con el 54% porque sabían que yo no le estaba mintiendo. O sea,
Cristina aludió al 82% móvil, que va a ser una de las cuestiones de debate, porque Massa lo puso en agenda. Dijo también Scioli hoy desde Tucumán que iba a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, otro de los temas de Sergio Massa. Claro, no dijo como Massa quiere que va a convocar a las fuerzas militares. Fortalecer la lucha contra el narcotráfico es un catálogo de buenas intenciones, pero queda bien decirlo. Y dijo también Scioli que iba a bajar las retenciones a algunos productos porque la cuestión, las economías internacionales y la recesión internacional había hecho que bajaran los márgenes de rentabilidad. Obviamente está pensando en hacerle un guiño al campo, a la soja, al trigo, al maíz y a los productos que están afectados por la sobrevaluación del peso. Esas tres cosas, dijo Scioli, rodeado de gobernadores. Los gobernadores fueron ahí. Cuando lo nombran a Scioli en el acto de asunción a Juan Mansur, primero entre la lista de gobernadores, aplauso cerrado, fue el relanzamiento de parte del sciolismo de la campaña del Frente para la Victoria. Claro, después, a la tarde, vino el gran acto de Cristina. Se lo digo a cada ciudadano para que lo reflexione y lo piense, porque yo sé que muchos ciudadanos tal vez piensen que ya lograron su trabajo, su casa, su poder viajar, vacacionar, y está bárbaro. El empresario que pasó de pequeño empresario a gran empresario, el comerciante que pudo abrir su comercio o agrandarlo, el productor que pudo, porque por favor, para el agro han sido tal vez los mejores años, y vos no me dejás mentir, por Dios, porque si de algo conocés es de eso. Y entonces tal vez piensan que se tratan de derechos adquiridos irreversiblemente. Cuando nosotros decimos que algo es irreversible, no nos referimos a la economía, nos referimos a la conciencia que se ha creado en la sociedad de que tiene que pelear para mantener y acrecentar esos derechos. Pero quiero decirles a todos los argentinos que si se cambian las políticas macroeconómicas, si se hacen, porque también nos habían recomendado pagar al contado, sin chistar y calladitos al juez Griesa, porque con los 1.200 millones se acababa todo, y resulta que ahora ya van por los 20.000 millones, y por suerte obtuvimos por parte de jueces europeos sentencias que hacen justicia y que van a permitir que los tenedores de bonos europeos puedan cobrar. ¿Se imaginan? Si hubiéramos hecho eso, lo que estarían diciendo los jueces europeos, nos hubieran tirado la reestructuración abajo y con mucha justicia hubieran exigido que los tenedores de bonos europeos recibieran lo mismo que los tenedores de bonos americanos. Estas cosas no son chistes, argentinos, porque después no podés decir me arrepiento, porque ¿sabés qué pasa? Te arrepentís vos, pero se jodieron los 40 millones de argentinos. Yo sé que muchas veces la confrontación, la discusión, el debate no le gusta a todos y todo piensa que se pueden obtener las cosas sin debatir y sin confrontar. Argentinos, no nos asustemos del debate y la confrontación, en tanto y en cuanto podamos hacerlo civilizada y democráticamente. ¿Qué más hermoso que discutir y debatir un modelo de país? Qué lástima que no hubo balotaje para que Cristina debatiera. Hay que debatir con Cristina. Uno de los grandes misterios de la época kirchnerista es por qué Cristina no se animó a dar entrevistas libremente, a discutir con todos nosotros los periodistas. Cualquiera de nosotros que la conoce sabe que yo la conozco de cuando era diputada. Discutir con ella mano a mano te pasa por encima. Digamos, uno puede prepararse, arrinconarla, pensar que va a poder con ella. Te pasa por encima. Es extraño que el aparato de comunicación del gobierno no haya jugado la carta Cristina mucho en esferas mucho más amables de diálogo con los periodistas y siempre la hayan puesto a gritar en las tribunas. Extraño, pero bueno, eso quedará para la historia. Habría que haber debatido, porque digo, yo me imagino un debate Cristina-Macri, debe ser muy incómodo. Un debate Cristina-Massa hubiera sido muy incómodo. No importa, eso quedará para las hipótesis. Lo que sí insinuó Cristina hoy en este acto es poner los ejes de campaña que el propio Scioli iba a tener que hacerse cargo. ¿Sí? Ayer nosotros le decíamos, bueno, una de las cosas que se va a debatir es la herencia de los 90. ¿Sí? ¿Qué va a pasar
con el debate sobre si hay que volver a los 90, hay que volver a un grado de apertura de la economía, hay que volver a algún grado de importaciones. Cristina habló mucho de eso en este discurso. Nosotros se los comentábamos ayer. De manera, si se quiere, simplificadora, decíamos, bueno, ¿quién se hace cargo de Menem? Porque Scioli y Macri tuvieron que ver con el menemismo. ¿Quién se va a hacer cargo de la herencia de Menem? Pero discutir la herencia de Menem es discutir los 90 y es discutir la apertura de la economía, es discutir la cotización del dólar. De esto habló Cristina también. Pero entre tanto, Scioli en Tucumán así fue ovacionado por los gobernadores. Nos dieron la victoria en las PASO. Le dieron la victoria a Juan a la gobernación el pasado 25 de octubre. Y les pido ahora la victoria final el 22 de noviembre para que juntos encaremos esta agenda de desarrollo y equidad de la provincia de Tucumán. Confío en que Juan unirá a los tucumanos detrás de este gran objetivo. Y les pido que realmente trabajemos incansablemente de acá al 22 de noviembre para poder proyectar a Tucumán a ese futuro de grandeza. El problema para Daniel Scioli es que Scioli pensó que él ganaba la elección en primera vuelta haciendo la plancha solo con el viento de cola que le otorgaba el caudal de votos del kirchnerismo puro, más lo que él pudiera sumar, diferenciándose más con gesto que con palabras. No haber ganado en primera vuelta lo obliga a Scioli a salir a hablar y a salir a dar definiciones, y ese no es precisamente su fuerte. Su fuerte es la imagen sin demasiadas definiciones. ¿Estará Scioli a la altura del desafío? Claro, Cristina ya sabemos, Cristina puede hablar de todo, discutir, pelear, debatir con cualquiera y en el mano a mano es difícil de llevársela por delante. Scioli va a poder con esto, con una campaña donde hay que dar definiciones. Mientras tanto, el debate del balotaje está de lo más caliente en la farándula. Los famosos son cada vez más influyentes en las elecciones y militan como un puntero político más. Lo que veo en esta etapa, que todos nos hacemos un poco militantes. Estoy a punto de iniciar la mudanza a la provincia para votarlos. Ustedes representan el proyecto mejor que nadie. Todos queremos un cambio. Yo me estoy comprometiendo de una manera... Pero bueno, es así. Algunos defienden al gobierno nacional y sus candidatos. No saben cómo los queremos, cuántos que somos. Tenemos que ganar, vamos a ganar. Ahí estoy con ustedes, vamos. Vamos, Aníbal. La fórmula para la victoria. Vamos a ganar y vamos a continuar. Adelante, compañero. Hasta la victoria. Otros apoyan a la oposición. Vos vas a votar a Macri. Sí, yo lo dije eso incluso, sí. En este momento tenemos dos platos posibles. Uno de ellos dos va a ser el presidente. No hay otra posibilidad. Algunos apoyan a 3 candidatos juntos. Llegamos al cuarto oscuro, pero hay mucha luz. Estamos acá y hay re pocas boletas. Está Scioli, acá, Macri y Massa. Voy a votar a los 3. Le voy a dar un punto a cada uno. Soy muy generosa. Cuarto oscuro. Los famosos participan tanto que hasta se dan el lujo de violar la veda electoral. Yo sí tengo novedades. ¿De las elecciones? Sí, 39-30. No, pero ¿de dónde salen esas? Bueno, a mí me lo contaron, yo tengo mis emisoras. Pero si las urnas están cerradas. No se puede decir, pero ¿qué me van a hacer? ¿Me van a multar? ¿Qué me van a hacer? Porque ya más no me pueden hacer. ¿Qué más me van a hacer? Más allá de todos los fanatismos, nadie esperaba el resultado de las elecciones que se dio el domingo pasado. Vidal gobernadora. Ahora, Vidal gobernadora. Es una derrota estrepitosa, un clamoroso triunfo de Macri. Felicitaciones a todos los argentinos, una jornada maravillosa. Ayer pudimos votar, vamos al balotaje el 22 de noviembre. Tenemos que votar otra vez. Ahora los famosos entran a jugar el balotaje más fuerte que nunca. Como presidente creo que va a ser bueno, porque él ama al país, ama a la gente, se preocupa por la gente. Argentina tiene un potencial muy grande, necesitamos hacerlo crecer ahora.
Si me da miedo lo que viene, me da miedo lo que viene. Pero no tengo la última palabra. ¿Te da miedo Macri? Me da miedo volver a políticas que ya sabemos que nos han hecho mucho daño. Lo que pasa es que sí, todos queremos un cambio. Yo me estoy comprometiendo de una manera... Pero bueno, es así. Me gusta Scioli. Todos tienen cara de DNI, así. Muecas. Y este tiene como una sonrisa peronista esperando que le pongan la banda. Bueno, la misma sensación tengo yo. Que A mí me parece que la frente de él de momento parecido a Perón, qué sé yo. O esté mimetizado él. ¿Viste la sonrisa peronista que era compañeros, acá estamos? Mauricio, qué campaña está haciendo Susana, ¿eh? Inesperado, la verdad que... Inesperado, totalmente. Lo bueno es que lo diga porque lo siente. Sí, es verdad, te juro que lo conozco desde hace muchísimo y siempre fue así. Sé lo que suceda el 22, uno lo va a aceptar porque yo amo mi país y yo quiero que nos vaya bien, no me siento la vereda enfrente. Yo no quiero que le vaya mal al que venga al gobierno porque sí, mira, no, que es lo que está pasando, ¿no? Como un Boca River. Queda menos de un mes y la campaña se calienta más que nunca. ¿Influye la opinión de los famosos? ¿Cuánto pueden incidir en el resultado del balotaje? Es interesante porque hasta en la farándula el debate central pasa por el cambio para corregir lo que hoy por hoy molesta, la inflación, el estancamiento de la economía, o el regreso a políticas de otros tiempos. Este va a ser el eje fundamental. Por ahí va a pasar la cuestión y dentro de eso, de volver hacia atrás, lo que se debate es la economía. Hay cantidad de cosas que ya no forman parte del eje, digamos. Se podrá discutir el estilo, la cadena, si molesta el uso de la televisión pública para atacar a los rivales, pero lo central en el debate va a pasar por la economía. Nosotros vamos a tomar algunas medidas en los primeros días. El cepo es una de las medidas que vamos a sacar, porque el cepo lo que ha hecho es paralizar prácticamente la economía argentina. ¿A cuánto va a estar el dólar? Mirá, nosotros creemos que va a estar más bajo de lo que está ahora. O sea que sacan el cepo, no van a devaluar y el dólar va a bajar. El dólar, lo que pasa es que la devaluación del dólar ha pasado el dólar se ha devaluado en este gobierno. Es ridículo, Patricia, lo que estás diciendo. No, es ridículo. Si es ridículo. Si vos me escuchás un minuto, quizás lo comprendés. Pero con todo respeto, el dólar ha pasado de 2,90 en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner a ¿cuánto? A 14, a 15, a 12, a 9, porque el precio del dólar que... ¿Cuál de todos? ¿Cuál es el dólar? No, pero yo te hice una pregunta. ¿Cuánto va a estar el dólar en tu plan económico si vos sacás el cepo en cuestión de días? El dólar, eso es lo que te pregunté. Es que si no lo sacás en cuestión de días te va a pasar lo que te pasó ahora, que te vaciaste de dólares. Entonces, ¿cuánto va a estar el dólar? Contestá a la audiencia. Va a estar más bajo de lo que está ahora. Les propongo pobreza cero en la Argentina. El sector económico, social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares. Y eso se puede bajar por diversas vías, pero fundamentalmente la llave maestra que la aprendieron en los 90 con Cavallo es con la desocupación. No vamos a quitarle la ayuda a nadie, Acá es al revés, venimos a darle la oportunidad de volver a trabajar. ¿Vamos a vivir sin la fiebre del dólar? Vamos a sacar el cepo, porque el país va a volver a crecer, vamos a volver a recrear la confianza. Le vamos a decir a la gente, por acá vamos. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, el equipo, de eliminar el cepo. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina. Un país que no se acuerda y cuida a sus abuelos es un país que no sabe cuidar su historia. Y un país que no cuida su historia no va a cuidar el futuro y no va a generar un mejor futuro para todos los argentinos. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Vamos a garantizarles un ingreso mensual, hayan o no hayan hecho los aportes. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado.
Es interesante cómo durante la campaña, desde el PRO, tuvieron que hacer callar a un par de economistas. Uno de ellos es el señor Carlos Melconian, que no apareció más en los tramos finales de la campaña, ni Federico Sturzenegger, aquel que había quedado grabado contando para el extranjero que Durán Barba le había dicho que no hablara de la economía, que contara una anécdota, pero que no dijera lo que iban a hacer. Bueno, en cualquier caso, a esos muchachos los mandaron callar, quedó hablando el ala más desarrollista del PRO sobre lo que van a hacer. Dólar, devaluación y cepo. Por ahí pasa la cuestión. ¿Por qué? Porque son las llaves maestras para, a partir de eso, intentar reordenar la economía, para ver cómo ven lo que puede pasar en uno y otro programa económico. Invité a dos economistas, Martín Polo y Damián Dipache, a ver qué me dicen. ¿Se puede levantar el cepo, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo se puede hacer, hay que ver las consecuencias que uno está dispuesto a tomar. Obviamente estamos en una situación... Bueno, dame las peores. Así, si fuera de un día para el otro, ¿qué pasaría? Bueno, de un día para el otro tenés el vaso, la cuestión preocupante es que vos obviamente ahí vas a tener un salto del tipo de cambio oficial porque el Banco Central no tiene reservas para abastecer la demanda que la gente te vendría a comprar dólares y no tendrías cómo responderlo. O sea, para levantar el cepo hay que hacer una devaluación brusca. No necesariamente, todo es decir... Eso es, estamos... Pero dólares no vienen. Digamos. Bueno, tampoco vienen si hay cepo. Entonces, esa es la dicotomía que tiene Argentina, que es la temporalidad de las medidas. Vos podés tomar... ¿Hay algo de demagógico en decir vamos a levantar el cepo enseguida? Mirá, ¿Hay algo de promesa de campaña o se puede hacer? Siempre se puede hacer, la verdad no me quiero meter en ese tema comunicacional de cada candidato, es decir, los equipos lo tienen, a mí me consta que en las dos vertientes que hoy se debaten en un balotaje, los dos tienen un programa, uno en un sentido gradual, quizás un poco más titubeante, y otro que con una impronta más de una política de shock, pero yo creo que al fin y al cabo ni el gradualismo va a ser tan gradual, ni lo choqueante va a ser tan choqueante, porque es cuando la realidad... Te lo digo en números, cualquiera de los dos debería llevar el dólar, compensar la devaluación de Brasil si Brasil va a seguir siendo nuestro socio estratégico. Totalmente. Porque ¿Que fue de cuánto? ¿El 70 hasta ahora? Sí, y totalmente porque vos cuando analizás el tipo de cambio lo tenés que ver cómo juegan las monedas de otros países, cómo estás tus productos respecto a cómo comercian en los países con los cuales comerciás y con los cuales competís, por lo cual el tipo de cambio no solamente es para ver cómo estabilizás la economía, sino que tiene que ver con muchas otras variables. Cuando yo recuerdo que en el año 98, cuando la Argentina no devaluaba y Brasil devaluó, hubo empresas que se empezaron a ir a Brasil porque pasaban los años y la Argentina no devaluaba y Brasil ofrecía ventajas para radicarse y hubo empresas que se fueron para allá. Sí. Bueno, es decir, también es una realidad que el debate también es ciertamente demagogo, porque en realidad el problema no es el dólar, el problema es el peso, el problema del peso es la inflación. Claro. Y el problema de la inflación es un gasto público enorme que tenés en Argentina y que nadie está dispuesto, o por lo menos nadie lo pone en la agenda, cómo resolver un desequilibrio fiscal que este año va a llegar a 7 o 8 puntos del producto con una recaudación récord. Martín, ahí es real que los dos candidatos que quedaron en el balotaje, Macri dijo que iba a bajar la inflación un dígito en un punto en un año, después salió Frigerio a decir, no, esperen, es a 3, 4 años, y yo le dije, bueno, Batakis dijo, en 4 años vamos a ver cómo la llevamos un dígito. Ahí hubo una contradicción. Está bien, pero ¿no? hay 3 grandes agujeros hasta donde yo sé, que son Tierra del Fuego, la industria automotriz y el gasto energético, que son los 3 grandes agujeros por donde se va buena parte, creo que son 5.000 millones de dólares cada uno, responsable del déficit fiscal. No, bueno, es decir, Argentina tiene desequilibrios por donde lo mires, ¿no? Digamos, yo creo que un error es estigmatizar cada cosa, digamos. Hoy Argentina está en un déficit comercial, va a llegar este año, a pesar va a haber perdido, del 2011 previo al cepo teníamos un superávit de 11.000 millones de dólares, este año vamos a tener un déficit alrededor de 3.000 millones de dólares, bien medido porque obviamente hasta el déficit comercial el INDEC lo más o menos sí, que lo es maquilla. El INDEC, va. Entonces, y si te pones te fijas, el saldo de la balanza energética es tan deficitario como en 2011. O sea, acá tuviste 2 problemas. Te enamoraste de términos de intercambio muy alto, te enamoraste de una soja a $600, cuando sabíamos que eso era más transitorio. Especulativo que otra cosa. No especulativo. La economía tiene ciclos en los precios están muy altos y después, obviamente... Pero acá hay algo en la que la pifiaron. Calcularon la soja a más de $500 y el petróleo a 100 y el petróleo se cayó en el mundo. O sea que hay algo que calcularon mal. No, ¿quién lo calculó mal?
Digo, cuando le pusieron un precio subsidiado al petróleo, $70 el barril. A mí me parece, Martín, que lo que también ha pasado, o lo que pasa, ¿no? Que en realidad el fortalecimiento de las reservas que necesita Argentina, el contexto internacional del que asuma el próximo gobierno no lo está contemplando, no se está queriendo hablar en la campaña, porque vos tenés en un ciclo de caída de los precios de los commodities a nivel internacional, con unas economías regionales que se están destruyendo, y si no viene por vía del financiamiento internacional, Argentina no puede fortalecer reservas. Esta es una grave, y no puede exportar, es una grave complicación. Está bien, pero en la vida cotidiana, a ver, si tuviéramos que apostar, nosotros no tenemos nada que ver con los próximos gobiernos, todos apostaríamos, si tuviéramos que apostar el tipo horóscopo, pues dijimos, bueno, cualquiera de los dos va a tener que devaluar. Sí. ¿Qué efecto va a provocar en la vida cotidiana? Bueno, eso... en lo inmediato y a mediano plazo. La placa estaba bien, pues decía, bueno, ¿qué efecto va a tener en el salario? ¿No? La realidad es que una devaluación brusca es con un ingreso fijo en pesos y una inflación que va a no poder limitarse en el corto plazo. ¿Pero por qué se tiene que desatar la inflación si la economía no se supone que se fue desdolarizando? La realidad es que no, porque Argentina por cada punto de producto que crece... ¿Y la industria nacional? 3 de importación. Y la industria nacional no creció tanto como se sostiene. No. La realidad que es esa. No pero por la construcción, que los insumos de construcción son nacionales. ¿Por qué va a aumentar si devalúan en dólares? Bueno, a ver, yo creo que, digamos... es parte de la herencia, digamos. No es que vos vas a tener una medida que te salga gratis, básicamente porque el gobierno te deja un campo minado en todos los sectores. Entonces, obviamente, vos estás en la camilla, tenés un paciente que tiene hemorragia, que tiene fiebre... ¿Es para tanto? Pues yo no creo que sea igual al 2001 esto. Mirá, yo te digo, vos ves, Argentina en cuanto a reservas internacionales, está tanto que tenemos este fetiche con el dólar. Argentina hoy pierde por mes 2.000 millones de dólares y al Banco Central de él le quedan 15.000 millones de dólares. Que es mucho menos, es mucho más de lo que perdía cuando el mercado era unificado. Bueno, exactamente, son otra de las grandes, digamos, el cepo fue un error de política económica muy grave, pero muy grave porque es encerrarte en una jaula y tragarte las llaves. Entonces, obviamente, cada vez que vos llega un momento que tenés esta tensión cambiaria, porque Argentina hoy ya no tiene a quién culpar porque le faltan dólares. Recordamos, tuviste un estrés cambiario en 2008, decía teníamos un golpe de mercado. Después le echamos la culpa al campo que no liquidaban los dólares. Ahora no tenés ni salida de capitales, el campo te está liquidando más que el año pasado, a pesar de la caída de precios, obviamente, que vas a hacer, y sin embargo se te van 2.000 millones de dólares, porque en realidad los fundamentos de la economía hace que no te alcancen los dólares. Y no te alcanzan los dólares porque hace 10 años que tenés una inflación del 20%, cuando el mundo tiene una inflación del 3%. ¿No hay una paradoja en que este gobierno termine aferrado a una consigna casi de los 90, que es el dólar barato? Bueno, estamos en porque Cristina dice, no hay que devaluar, que devalúe otro. Pero Cristina ya devaluó. Digamos. Bueno, pero se la devoró la devaluación. Tenemos una brecha cambiaria del 70%, y si bien nos hablamos de una autonomía independentista de la economía, hoy le estamos suplicando a los chinos que nos hagan un swap por 30 días. O sea, y eso no es gratis. Hablan del desendeudamiento con el Fondo Monetario y es lo mismo que ya le debemos a los chinos. Entonces acá hay una falacia del relato muy grande que no se contrapone con los números, por eso los números los esconden. Muchísimas gracias por venir. Damián se queda con nosotros porque en un ratito vamos a hacer sobre otra de las herencias que va a recibir el próximo gobierno. Tiene que ver con la telefonía celular. Prometieron el 4G, que iba a mejorar la calidad de las comunicaciones. Sigue habiendo infinidad de problemas, lo vamos a tratar enseguida con Damián Dipache. Mientras tanto les quiero mostrar esta historia que tiene que ver con la vida cotidiana y con esos fenómenos que tiene la ciudad. Las pensiones, cómo las pensiones se van convirtiendo en lugares de descontrol anidados en la ciudad. Un barrio puede ser muy normal, puede estar regido, controlado, y de pronto aparecen las pensiones, que son como lugares de descontrol en el medio de la ciudad ordenada. En la ciudad de Buenos Aires no hay tantas villas, pero hay lugares donde se vive igual o peor que en ellas. Hoteles familiares, pensiones y conventillos. Algunos incluso para turistas en barrios acomodados como Palermo, donde hay un pasajero atrincherado. Hoy en tercera posición, Descontrol Pensión. Es menores, loco.
parado acá, atrincherado. Lo pongo en una caja acá. ¿Con eso tirás una semanita? Ahí están las puertas de los departamentos de los inquilinos que son mis vecinos. Se te quisieron meter. Una patada en la puerta se escucha. Yo ya tenía el pie puesto. ¿Y qué hiciste? Cerré, llamé inmediatamente al 911. Entonces acá adentro hay instalaciones clandestinas. Sí. Ventilaciones insuficientes. Ahí se ve que había otras conexiones, lo cual esto es un peligro para todos. Ya te contamos de los narcohoteles. El ingenio narco encontró un lugar ideal en donde esconderse para fabricar la droga y organizar la venta. Así nacieron los narcohoteles, otro hotel narco, esta vez en Constitución. En esta habitación del Hotel Mirasol había, además de droga, elementos de corte. El último caso de esta saga de narcohoteles está en Valvanera, en la calle Moreno al 2500. Sentate bien, bien en el piso. Apoyá el culo en el piso. Vamos a abrir uno. Una sustancia verde vegetal amarronada, similar a lo que sería la cannabis sativa o la marihuana. La misma sustancia. ¿Ven? Los narcohoteles son a la vez albergues de mala muerte. La AGC detectó graves irregularidades de seguridad e higiene. Los inspectores que recorrieron las habitaciones constataron además que el lugar estaba violando su propia clausura. De los ladrones que se refugian en conventillos de la Boca. ¿Qué le pegó así en la cabeza al pibe? Que es menor, loco. Por favor, ¿de qué trabaja? Epiléptico el pibe, le pegaron en la cabeza. Bueno, a mí no me importa el chico. Firma. Allá el chino con papel en la cabeza, No me importa el chico. ¿Cómo le van a pegar al pibe si es menor? El chino le pegó. ¿Qué me va a pegar? El chino le pegó. Así que nosotros no le pegamos. No me pegó, no mienta. No mienta porque el chino no me pegó. Encima se equivocan de persona. No firmé, no firmé. La concha de tu madre, no firmé. Sí. Voy a jugar la pelota y el otro viene apuntando con el arma. Encima que le vienen a pegar a mi hermano. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Querés decir qué pasó? Y bueno, ¿qué mierda te importa? Tómatela. ¿Vos sos hermana de él? Sí, ¿qué te importa? Vamos arriba, otro. La cabeza rota, seguís sacando fotos. Lo parece chistoso. Ahí pues, ahí como le rompieron la cabeza. Eso es un parecía federal. ¿Ves que no le llevaron ambulancia? También de los hoteles truchos. Perdón, ¿vos vivís en esa habitación? Fíjate los más de dos cables, chicos, ¿no? Fíjate el estado de los techos, paredes, la ventilación es muy exigua. Los baños son comunes son comunes a varias habitaciones. Es muy clarito, ¿no? Las dos camas que tal vez ocupen dos chicos o más, una heladera. ¿Y cómo se vende droga en pensiones de Constitución? El hombre de gorra y la mujer se alojan en una pensión. Venden sin problemas toda la noche cocaína y paco. Entrega la droga y vuelve al hotel. El otro día lo hablábamos con la gente de la Agencia Gubernamental de Control, la cuestión de las pensiones. Ellos hacen foco en las pensiones, pero claro, una pensión no es como cualquier comercio, que uno va, lo clausura y hasta que no se pone en regla, no vuelve a laburar. Una pensión es un lugar donde vive gente. Entonces, si hay uno que vende drogas, si hay uno que es chorro, se pueden clausurar el hotel para que no vuelva a entrar más gente, pero los que están viviendo ahí adentro, ¿qué hacen? Los mandan a la calle. Entonces, esta es la paradoja de las pensiones que termina generando estas situaciones, que en las ciudades hay como una incrustación de marginalidad en las pensiones o en este tipo de pensiones. Ahora quiero contarles una encuesta que hizo Poliarquía. La consultora Poliarquía agarró una muestra de 2.000 vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y les preguntó, ¿mejoró el servicio de celular a partir de la instalación del 4G? Los números son impresionantes porque, claro, la mayoría de los usuarios dijeron que no mejoró y que las comunicaciones se le siguen cortando. Nosotros, para darle un poco más de color a los números fríos, salimos a la calle a preguntarle a la gente. Llámame.
¿Tenés algún reclamo para hacerle a tu empresa de celular? Mi reclamo para la empresa es que en los lugares donde se colapsa mucha gente no llega la señal, a pesar de que dicen que están innovando todo el tiempo. Y también que veo fallas en la facturación, donde siempre aparecen números de más o cosas a pagar que nada, uno no contrató. Todos. ¿Por qué? Porque no funciona, chicos, no funciona. Quedarme sin señal, que está demasiado lento, que no funciona internet. A mi empresa de celular no, pero tengo conocidos de otras empresas que sí están fastidiados. ¿Qué problema han tenido? Señal, que le han cobrado cosas que no tienen que cobrarle, y si no reclamas todos los meses que te saquen eso, no te lo sacan. No me manden más mensajitos, que no se corte la comunicación cuando estoy hablando. En bastantes lugares de Argentina no tengo señal, cuando salgo del país no me dan el servicio que me ofrecen, y aparte todos los meses me aumentan constantemente sin avisarme. El costo es bastante elevado también, en general. A la empresa de celular le he reclamado, pero me atendieron bien. Me quejé 50 veces y después me terminaron atendiendo. ¿Y por qué era eso? Porque me cobraban de más. Todo el tiempo me cobraban de más. Y me lo han devuelto, gracias a Dios. Varios que no funciona como corresponden, que te aumentan los precios o te ponen packs sin consultarte previamente. Es un mal necesario. Tuve problema personal, Movistar tuve problema. Pero con Claro no. A veces se corta cuando estoy hablando con WhatsApp, es un desastre. Anda bárbaro a mí. Las llamadas se entrecortan, los mensajes llegan a destiempo, a veces no hay señal en todos los lugares. Tuve problemas, pero se solucionaron todos. Y en cuanto al servicio que te brinda, Y creo que no me podría brindar uno mejor, pero no porque sea el mejor de todos, sino porque no está la infraestructura para hacerlo. El 51% de los usuarios de teléfonos móviles asegura que tuvieron problemas con el servicio en los últimos 6 meses. Esto es una encuesta de Poliarquía hecha, Damián, para el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es una encuesta oficial. Exactamente, por defensa de la competencia. Y claramente, Rolando, tenemos 60 millones de aparatos celulares en nuestro país, 41 millones están activos y 11,5 son smartphones, teléfonos inteligentes. Esta encuesta lo que indica que el 51% de los porteños tuvieron problemas con el celular en los últimos 6 meses. La verdad que es un número impactante. Sobre todo porque ya está en funcionamiento el 4G. Digamos, a muchos de nosotros nos han hecho cambiar el chip, digamos, y por momentos suceden milagros. A mí me ha pasado lograr tener una llamada de WhatsApp por la calle sin que se cortara una sola vez. Vos sabés que tenemos, de todas maneras, un servicio ya retrasado en 3G. Cuando nosotros teníamos 3G, en Japón 3G estaba en el año 2000. Y se espera que, con todos estos problemas y el oligopolio conformado en la telefonía celular en Argentina, el 4G recién llega al 20% en los próximos 2 años. Claro. Viene muy retrasado. Pero también le preguntaron en el Consejo Económico